Bueno, antes de empezar al tema como tal, o desde el punto de vista científico, veamos un poco de qué se habla respecto a inteligencia artificial en la televisión y en los libros, etc. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Hay muchas películas del tema o que hablan del tema, hay bastantes libros también. De hecho, yo personalmente me empecé a interesar en el tema desde muy pequeño, gracias a los libros de Isaac Asimov. Soy fanático de las películas de Star Wars, por ejemplo, entonces en la televisión y en el entretenimiento se habla mucho de este tema, aunque muchas veces de manera equivocada. Entonces ahora sí empecemos a hablar un poco de lo que está ocurriendo actualmente en la industria, principalmente en la industria del desarrollo de software respecto a este tema. Entonces, esta es una de las personas que yo admiro mucho y que creo que muchas de las personas que están interesadas en este tema también admiran. Él se llama Andrew Ng. Y a manera resumida, estos slides lo que dice es que él ha dicho, él es un experto en la materia y educa a mucha gente en la materia, es catedrático de Stanford y tiene cursos online. Y él ha dicho que la inteligencia artificial es posiblemente la nueva electricidad, ya que así como la electricidad nos liberó de tareas muy pesadas en la anterior revolución industrial, la inteligencia artificial tiene el potencial de ser la nueva electricidad y liberarnos de muchas tareas pesadas. Por ejemplo, un self-driving car. Va a llegar un momento en el que nosotros, en vez de pasar 2 horas en el tráfico perdiendo nuestro tiempo, vamos a subirnos a nuestro carro y vamos a poder leer un libro y aprovechar nuestro tiempo. Entonces, ese es solo un ejemplo. Y entonces ahora sí hablemos un poco de qué trata la inteligencia artificial. Para hablar de inteligencia artificial tenemos que hablar un poco de la mente, ya que la mente es posiblemente el aparato, si le queremos llamar así, más perfecto en donde se desarrolla la inteligencia. Entonces acá tenemos como que una breve descripción. Durante miles de años nos hemos enfocado, o no enfocado, sino hemos dedicado bastante esfuerzo y bastante tiempo a entender la mente, a entender cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo razonamos, cómo resolvemos problemas. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues es la parte de la ciencia que busca no solo entender esto, sino simularlo en máquinas. Entonces acá tenemos como que un breve resumen de la historia de la inteligencia artificial. Básicamente podríamos concluir que es una ciencia muy reciente. El término se acuñó por primera vez en una reunión académica, más o menos, si no estoy mal, fue en el año 1956. Entonces, comparado a otras ciencias, como por ejemplo la matemática o la física, es muy reciente, muy nueva. Sí, cabal, precisamente en el año 1956. Es una ciencia muy nueva, pero tiene aplicaciones en muchas otras ciencias. De hecho, yo considero, es mi opinión personal, posiblemente esté equivocado, pero considero que la inteligencia artificial es una de las ciencias que va a lograr tener impacto en todas las ciencias en las que el humano está involucrado. Y bueno, ¿cómo hacemos inteligencia artificial en la actualidad? Bueno, abarca y se relaciona con muchas otras áreas, por ejemplo, principalmente matemática y estadística. Entonces, el mensaje que yo les quiero dejar a ustedes hoy es que si ustedes tienen interés de incursionar en esta área o de aprender esto, por favor no descuiden sus cursos de matemática y estadística de la universidad. Incluso si pueden tomar cursos opcionales, háganlo. Yo cuando estaba en la universidad tenía, no me recuerdo si 12 matemáticas obligatorias y tomé otras 3 opcionales porque me interesaba mucho el tema. Entonces, matemática, estadística y análisis probabilístico creo que son cursos a los que les deben poner mucha importancia si les interesa este tema. Y bueno, ¿qué otros temas se relacionan o son importantes para esto? Neurociencias, ese es un tema en el que yo me he estado involucrando recientemente, que es ya desde el punto de vista de cómo funciona el cerebro como tal. Entonces, es muy importante o muy útil. Mucha de la investigación de inteligencia artificial se deriva o se relaciona con neurociencias. Tenemos también algoritmos y estructuras de datos, son sumamente importantes. Los algoritmos de inteligencia artificial son conocidos por ser pesados computacionalmente. Entonces, si logramos implementar un algoritmo de inteligencia artificial utilizando una estructura de datos adecuada, va a ejecutarse mucho más rápido y va a ser más eficiente. Entonces, el mensaje acá es que también estructuras de datos y algoritmos es un tema importante si ustedes buscan profundizar o conocer de esto. Y en menor medida también se relaciona con otras ciencias, por ejemplo, economía. Aunque no lo pareciera, la inteligencia artificial toma conceptos de la economía y los aplica en la tecnología para poder crear agentes inteligentes. Y en menor medida física. Por ejemplo, hay un método de optimización que se llama Momentum,
que es completamente basado en física. Entonces, ese es otro, aunque en menor medida, también tiene presencia en este tema. Y entonces tenemos algunas definiciones. Antes de hablar de inteligencia artificial, pensemos qué conocemos como inteligencia. Bueno, la habilidad de resolver problemas, la habilidad de aprender. Entonces esa podría ser si lo resumimos, una forma de definir qué es inteligencia. Entonces, una definición de inteligencia artificial que nos da Wikipedia es inteligencia, o lo que definimos como inteligencia, cuando es exhibido por máquinas o por aplicaciones de software. Otra definición de McCarthy, que fue una de las personas que estuvo en la reunión donde el término se definió por primera vez, dice: es la ciencia y la ingeniería de hacer las máquinas inteligentes. Y por último, tenemos la definición de un muy buen libro que también se los recomiendo, que se llama Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, de Russell y Norvig. Entonces, ellos en el libro dicen, bueno, es el estudio y el diseño de agentes inteligentes. Entonces, ¿qué es en resumen la inteligencia artificial según lo que hemos visto? Lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno es la ciencia de hacer máquinas inteligentes y el otro punto de vista es la ciencia de hacer inteligentes a las máquinas. Prácticamente son dos cosas muy relacionadas o muy parecidas. Y actualmente hay 4 enfoques de estudio e investigación en la inteligencia artificial. Uno de estos es el que predomina actualmente, pero estos fueron los 4 propuestos inicialmente por la gente que estudia o que empezó la investigación en esta materia. Entonces, básicamente necesitamos pensar en 4 cosas: en actuar y en pensar de 2 maneras, humanamente y racionalmente. Entonces, podemos verla en los 4 bloques, que entonces tenemos 4 enfoques o 4 formas de abordar la inteligencia artificial. Uno es crear sistemas o máquinas que piensan como humanos. Estamos muy lejos de esto. Primero, para lograr hacer esto, tendríamos que saber cómo pensamos, y eso aún estamos en pañales. Entonces, este enfoque aún está muy lejos. Luego tenemos sistemas que actúan como humanos. De este sí ha habido un poco de avance. Por ejemplo, ahora tenemos sistemas que sirven para diagnóstico médico. Entonces, se basan de matemática y estadística, pero su aplicación final es servir para realizar un diagnóstico médico que posiblemente hace algunos años solo un ser humano experto lo podría realizar. Sistemas que piensan racionalmente. Nuevamente estamos viendo la palabra piensan y pensamiento. Y aún no conocemos bien cómo pensamos los humanos, entonces mucho menos podemos hacer que una máquina piense. Entonces llegamos al último enfoque, el más aplicado, el más común, el que más éxito ha tenido y en el que más esfuerzo se ha dedicado, que es sistemas que actúan racionalmente. ¿Por qué? La racionalidad es algo que sí podemos hacer, ya que la racionalidad simplemente es tomar la mejor decisión con la información que poseemos. Entonces, este es el enfoque que la inteligencia artificial moderna tiene: el crear sistemas que actúan racionalmente. Entonces, veamos un poquito de algo conocido, tal vez lo han visto en alguna serie o en alguna película, pero sí existe investigación científica que habla del tema, y es algo conocido como la prueba de Turing. ¿Quiénes han oído de esto antes? ¿O quiénes han por lo menos escuchado de la prueba de Turing? Bueno, la prueba de Turing fue acunada precisamente por Alan Turing, posiblemente una de las mentes más brillantes de ciencias de la computación, no solo de inteligencia artificial, sino de ciencias de la computación en general, en la que él proponía lo siguiente. Esto fue un paper que él escribió si no estoy mal, fue en el año 58 más o menos, en donde decía, él proponía, la prueba de Turing consiste en: una persona realiza ciertas preguntas o ciertas peticiones. Del otro lado hay una máquina y otra persona. Estos dos atienden las preguntas o las peticiones de manera aleatoria. Cuando el ser humano que realiza las preguntas o peticiones no sepa distinguir entre si le está respondiendo una máquina o un humano, podemos decir que la prueba de Turing está completada. Ha habido evolución de esto, digamos, ahora está la prueba de Turing completa, que la prueba de Turing completa involucra también ya interacción física, ya no solo, interacción por texto, sino que también física. Entonces, la prueba de Turing completa implicaría que los agentes inteligentes tengan a la vez,
por ejemplo, robótica, para que puedan ellos mover objetos. Entonces, la prueba de Turing completa ya se sumerge en el mundo físico. Y bueno, entonces, este es un tema que últimamente ha cobrado bastante interés. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, yo decía que quería estudiar esto y mucha gente me decía, no, hombre, si eso no tiene campo, estudia algo que tenga mercado, certificate en Java, certificate en Oracle, pero eso no tiene aplicación en ninguna parte. Entonces, actualmente ha ganado popularidad, pero eso no siempre ha sido así. La inteligencia artificial ha sufrido de algo que se le conoce como AI Winters, o los inviernos de la inteligencia artificial. Estos han sido periodos de tiempo, ya han habido bastantes. Más o menos el último fue a finales de los 90 y principios de 2000, en los cuales la inteligencia artificial ha sufrido de desinterés, falta de apoyo, poca gente ha invertido, digamos, han habido pocas empresas o gobiernos invirtiendo en el tema, poca gente en el ámbito académico ha decidido estudiar esto o dedicarle el suficiente tiempo. Entonces, los AI Winters han sido periodos donde la inteligencia artificial al inicio tenía popularidad, pero en la aplicación no llegaba a resolver las tareas que la gente esperaba. Entonces se venía para abajo y perdía interés y se quedaba prácticamente encerrada en las universidades con poca gente estudiando el tema. Entonces sí han habido épocas malas en la inteligencia artificial y épocas donde no ha tenido interés. Pero actualmente no estamos en una de esas épocas. Entonces actualmente no estamos en un AI Winter. De hecho, me atrevería a decir que actualmente estamos en un periodo en el que es un tema popular de moda. Espero yo que no vuelva a caer en un AI Winter. No sé, no sabría decirlo a futuro cómo va a ser, pero espero que no volvamos a caer en un AI Winter. Actualmente sí hay inversión y sí hay interés, sí hay personas en las universidades que desean incursionar y aprender del tema. Y bueno, posiblemente una de las razones por la que actualmente está ganando popularidad y está ganando financiamiento de gobiernos y empresas y estamos saliendo del AI Winter de la década anterior, es posiblemente gracias a Deep Learning y Big Data. Entonces, Deep Learning creo que es algo que suena bastante últimamente, y Big Data también. Creo que la combinación de estas dos cosas es algo que está levantando el interés actual en la inteligencia artificial. Pero Deep Learning ha existido por décadas. De hecho, el perceptrón, que fue el primer modelo que se propuso de esto, tiene por lo menos 30 o más años de existir. Entonces, si tenemos las ideas desde hace tanto tiempo, ¿por qué hasta ahora están surgiendo? Bueno, pues porque hasta ahora tenemos la cantidad suficiente de datos, herramientas para procesar esos datos y almacenarlos lo suficiente poderosas para poderlos aprovechar. Entonces acá en la presentación podemos ver, hay muchas más, pero yo quise poner algunas de con las que trabajo en el día a día, que son Apache Spark y Apache Hadoop. Apache Hadoop nos permite almacenar mares de datos y Apache Spark nos permite procesarlos de manera eficiente. Entonces ya tenemos el combustible, que son los datos, y el poder de procesamiento. Entonces creo que eso es lo que ha llevado al crecimiento actual de la popularidad de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es Deep Learning? Bueno, no voy a profundizar mucho. De hecho, hay un enlace en el slide, se va a compartir, pero no me va a dar tiempo de que lo veamos, pero veamos del lado izquierdo. Del lado izquierdo tenemos una red neuronal biológica, es decir, una red neuronal real, que es prácticamente del segmento visual de nuestro pensamiento o de nuestro cerebro. Entonces, llegan estímulos por la retina y ciertas neuronas procesan esos estímulos y señales eléctricas y químicas llegan de una neurona a otra a través de algo llamado sinapsis. Entonces, Deep Learning lo que hace es simular esto en silicio, es decir, simula esto en una computadora. Del lado izquierdo tenemos la versión biológica y del lado izquierdo tenemos la versión artificial que ha permitido que ahora tengamos sistemas inteligentes. Entonces, la parte del lado derecho es un modelo matemático implementado en una computadora de lo que tenemos del lado izquierdo. Entonces, esto es más o menos una de las cosas que ha propiciado el auge actual de la inteligencia artificial. Y bueno, acá tenemos otros ejemplos. Nuevamente tengo aquí un video que no me va a dar tiempo de ver, pero la idea es que los GPUs han sido otra de las herramientas que han permitido el
el incremento en la popularidad y en aplicaciones de la IA. Al final, un GPU es un procesador paralelo, es decir, tiene muchos cores de procesamiento paralelo y está optimizado para realizar operaciones matriciales, que casualmente es la operación más común en Deep Learning. Entonces vino alguien y dijo, bueno, si el GPU es extremadamente rápido para realizar operaciones con matrices y en Deep Learning hago operaciones con matrices, ¿por qué en vez de usar mi GPU solo para jugar no lo uso también para hacer IA? Y entonces así fue como tenemos actualmente el poder de los GPUs. Del lado derecho pueden ver, es una foto de mi computadora personal. Yo tengo 2 GPUs, entre los dos tengo 18 GB de memoria, que es lo que me ha servido bastante para mis experimentos e investigación en el tema. Entonces, algunos ejemplos y aplicaciones. Nuevamente me voy a saltar los videos ya que contamos con poco tiempo, pero voy a mencionar algunos. Asistentes de voz. Cuando ustedes utilizan su teléfono y... bueno, yo nunca he usado Siri, pero he visto que se dice algo como Siri, por favor, reproducir X canción. El sistema de reconocimiento de voz que está funcionando ahí con Siri es un sistema de inteligencia artificial. Entonces, esa es una aplicación que posiblemente muchos utilizamos en el día a día. Reconocimiento de letras y dígitos escritos a mano. No sé si ustedes han visto que el Banco Industrial ya posee un sistema en el que uno pone un cheque y aunque uno haya escrito como que el monto con su letra así a mano, el sistema reconoce cuánto es el monto a depositar. Entonces, esa es una aplicación de sistema artificial específicamente del ámbito de Computer Vision. Traductores de idiomas. Cuando estamos haciendo alguna tarea o vamos a Google y ponemos un texto y le pedimos a Google que nos traduzca este texto a otro idioma, esta es otra aplicación de la inteligencia artificial. Y acá tenemos algunas ilustraciones o ejemplos más. Por ejemplo, robótica. Hace poco, creo que fue a finales del año pasado, la gente de DeepMind en Londres hizo un experimento en el que no lo hicieron físico, ellos experimentan mucho con simulaciones y ambientes de videojuegos. Hicieron que un robot aprendiera a caminar por sí mismo. Entonces, esa es otra aplicación de la inteligencia artificial que se está llevando al mundo físico. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, yo le veo bastantes. Por ejemplo, imaginen en países en guerra, enviar a un robot a desactivar bombas en vez de arriesgar a las personas. Entonces, creo que esa es otra aplicación donde la inteligencia artificial va a tener un beneficio para la humanidad. Detección de spam y correo sospechoso. Bueno, esto es algo que usamos todos los días. A veces nosotros vamos y nuestro correo ya nos ha filtrado un montón de correos que no nos interesan. ¿Cómo realiza Gmail o nuestro proveedor de correo este filtrado? Bueno, nuevamente es inteligencia artificial detrás, un motor inteligente que ellos crearon, está funcionando en los servidores de ellos y está haciendo este filtrado por nosotros. Y sistemas de recomendación. Posiblemente este es uno de los casos más comunes y donde es más fácil ejemplificar a la IA. Cuando nosotros entramos a Amazon, Amazon nos recomienda qué productos nos pueden interesar. Y esto es gracias a algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten o que les permiten a ellos saber más o menos cuáles son nuestros intereses. Otras aplicaciones, reconocimiento facial, algo tan sencillo como cuando ustedes están en sus redes sociales y suben una foto y miran que la aplicación les pone un círculo o un cuadrito alrededor de la cara y a veces hasta les recomienda, les dice, bueno, esta persona es tal persona y reconoce quién es. Esa es otra aplicación de la IA. Y hay otras aplicaciones interesantes de reconocimiento facial. A mí me llama mucho la atención esa que se puede ver del lado izquierdo abajo, que es una empresa que está utilizando IA y pone cámaras en los vehículos. Entonces detecta si la persona se está durmiendo o si está distraída. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, puede evitar muchos accidentes. Entonces, nuevamente estamos viendo a la IA en beneficio de la humanidad. Y en el ámbito de juegos, en el lado derecho tenemos a Lee Sedol, que es el campeón mundial de Go, 18 veces campeón mundial. Y resulta que fue vencido por un agente inteligente creado nuevamente por DeepMind en Londres. Cuando antes de empezar las partidas, él era un poco arrogante. Decía, bueno, soy 18 veces campeón del mundo, ¿cómo es posible que un programa me vaya a ganar? Pero resulta que sí. Y eso fue gracias nuevamente a la inteligencia artificial. Igual en el siguiente ejemplo, o en el ejemplo de abajo, tenemos a OpenAI, otro laboratorio de investigación creado por Elon Musk, que venció a una persona, no sé si es campeón mundial, pero a una persona que era muy buena jugando Dota. Entonces aquí podemos ver de la capacidad que tiene la inteligencia artificial de incluso superarnos en algunos ámbitos.
Otras aplicaciones, vehículos autónomos. Acá tenía yo unos videos. En el video de abajo, un vehículo inteligente predice un accidente antes de que este ocurra. Entonces va el piloto y va manejando y el carro le lanza una alerta. Y 5 segundos después, los vehículos de adelante se accidentan. Entonces, esta aplicación es nuevamente la IA en beneficio de la humanidad. La IA logró predecir el accidente y por lo tanto aplicó los frenos del vehículo antes de que este conductor también se accidentara con los de adelante. Y bueno, entonces ya hablamos un poquito de sistemas de recomendación. En la parte de abajo podemos ver lo que se conoce como AI Pipeline, que es la salida de un sistema de IA, es la entrada de otro. Entonces en el primero podemos ver que un sistema de Computer Vision envía su resultado a un sistema de procesamiento de lenguaje natural. Entonces la primera etapa del sistema es reconocer lo que hay visualmente y la segunda etapa traducir. Entonces son 2 sistemas de IA interactuando para lograr una misma aplicación o una sola aplicación. Otras aplicaciones, forecastings o predicciones. De hecho, esto es posiblemente en lo personal, en lo que más he trabajado en el área de IA, en predicciones y forecastings para empresas. O tareas visuales también. El reconocer qué objetos hay en una imagen o dónde están estos objetos en la imagen es otra de las aplicaciones. Del lado izquierdo tenemos posiblemente una de las más populares, los chatbots. Actualmente ya nosotros podemos realizar pedidos o pedir apoyo por ejemplo, a las empresas que brindan soporte técnico, podemos pedir apoyo a través de un chatbot. Ya no estamos hablando con una persona, sino es una máquina quien está respondiéndonos y ayudándonos a realizar ciertas tareas. Y del lado derecho tenemos apps médicas. De hecho, les cuento un poquito, yo doy clases en la Universidad Francisco Marroquín y el proyecto que están realizando mis alumnos este semestre es lo que están viendo del lado derecho. Es una aplicación de inteligencia artificial para detección de cáncer de seno. Entonces, la aplicación la estoy haciendo yo no soy muy bueno en front-end, como se puede ver ahí, pero el motor o el cerebro que está detrás de esta aplicación lo están haciendo los alumnos. Y lo que da ciertas entradas, ciertas características de un tumor, predice la probabilidad de que el tumor sea cancerígeno. Entonces, esta es solo una de las aplicaciones más en el ámbito médico. Y estos también son proyectos en los que yo he trabajado en el ámbito médico en el pasado. Son aplicaciones de Computer Vision para detectar enfermedades. Bueno, la del lado izquierdo esta es una competencia que salió hace algunos meses, es la competencia anual de Data Science que hace una organización llamada Kaggle. La competencia de este año consistía en identificar en imágenes el núcleo de una célula, y eso es lo que estamos viendo del lado izquierdo. El algoritmo inteligente encierra en un cuadrito dónde está ubicado el núcleo. Y del lado derecho es un proyecto que trabajé hace 2 años y medio más o menos, que es encontrar en imágenes la ubicación de un nervio que tenemos en el cuello, que a los médicos les sirve para poder aplicar anestesia a los pacientes. Entonces, lo que pueden ver del lado derecho es el cuadro rojo, es donde está el nervio realmente, digamos, donde un médico marcó que está el nervio, y el cuadrito verde es la predicción que mi algoritmo dice. Es decir, mi algoritmo dice, bueno, el nervio está acá. Si se dan cuenta, el médico es más preciso, entonces el cuadro es más pequeño, pero el algoritmo inteligente adivinó de muy buena manera o acertó de muy buena manera cuál es la ubicación del nervio. Y de hecho yo no tengo conocimientos médicos. Todas estas cosas yo no tengo ni idea de cómo un médico lo realiza. Entonces solo han sido aplicaciones de la IA que han ayudado a hacer este tipo de cosas. Y la inteligencia artificial tiene aplicaciones en la industria, por ejemplo, ya vimos medicina, self-driving cars, etc. Pero también tiene aplicaciones en el arte. Entonces acá, esto que están viendo yo hice el año pasado un agente inteligente que escribe literatura de horror. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, yo soy fanático de 2 escritores de horror. Bueno, de varios, pero 2 principalmente, Lovecraft y Poe. Y un día yo estaba leyendo a uno de ellos y dije, bueno, ¿qué hubiera pasado si ellos 2 se juntan y escriben una historia juntos? Una colaboración. Ya no podemos saber esto porque ellos ya murieron desde hace mucho tiempo. Entonces se me ocurrió que si ellos no lo podían hacer, que lo hiciera una inteligencia artificial. Entonces, de este modo, entrené a un agente que combina el estilo de ambos y generó una nueva historia. Entonces, se las mostré a mis amigos. Eso fue solo a modo de hobby, a modo de experimentación. Se las mostré a mis amigos y me dijeron, vos deberías de publicarlo en un blog, deberías de publicarlo en no sé dónde. Entonces, lo que yo hice fue ponerlo en Amazon. Y ahí en Amazon pueden ustedes ver un libro que fue escrito por una IA. Entonces, aquí podemos ver que se aplica también al arte. Otras aplicaciones. Bueno, ya mencionamos Computer Vision, identificar objetos en imágenes, en Natural Language Processing.
Otro ejemplo así muy rapidito que les cuento es en la empresa donde yo trabajo, hay una persona que mes a mes lee las encuestas que marketing envía a los clientes y él las categoriza. Él dice, bueno, esta persona nos prefiere porque es más barato, esta persona nos prefiere porque es más rápido. Pero eso le quita demasiado tiempo. Entonces, imagínense estar leyendo todas las encuestas de todos los clientes. Entonces, lo que yo hice fue crear una IA que hace esta categorización que la persona hacía. Aún no está puesto en funcionamiento, pero ya el prototipo ya fue validado y todo, y la idea es que ahora esta persona, en vez de dedicar la mitad del mes leyendo encuestas, va a dedicar la mitad del mes creando campañas de marketing que van a ser beneficiosas. Entonces, aquí es solo una aplicación de cómo se le ahorra tiempo a las empresas o cómo se les puede dar beneficio a las empresas a través de la IA. Detección de fraudes. La empresa donde yo trabajo está en el ámbito monetario, en el ámbito financiero, entonces hay agentes de IA realizando detección de fraudes. Entonces, muchas veces estos marcan que la probabilidad de fraude es del 80%, y entonces ya entra una persona a investigar. Imagínense ustedes si una persona tuviera que investigar transacción por transacción. Sería simplemente imposible o se necesitarían muchas personas. Entonces, a través de la IA podemos eficientar este proceso. Segmentación de clientes. Bueno, esta es otra que las empresas también utilizan. Y la penúltima opción es en advertising. Hace 2 años y medio trabajé en un proyecto de advertising en el cual lo que hacíamos era la idea era mostrarle a los clientes los anuncios que más les interesaban, similar a un sistema de recomendación. La ventaja de esto era de que a la empresa donde yo trabajaba en ese entonces le pagaban cada vez que mostraba un anuncio y una persona le hacía clic. Entonces, si maximizamos la probabilidad de que hagan clic, estamos maximizando también los ingresos. Entonces, nuevamente estamos viendo a la inteligencia artificial aplicada al ámbito empresarial. Y bueno, entonces solo me queda poco tiempo, entonces voy a meter un poco el acelerador, pero actualmente la inteligencia artificial pareciera que se reduce a machine learning y a deep learning. Entonces, el mensaje que yo quiero dejarles es que no es así, a pesar de que esto tiene mucha popularidad recientemente y es muy útil. Hay más áreas de la inteligencia artificial por explotar. Entonces, básicamente, machine learning utilizamos datos o ejemplos para que una IA aprenda a identificar los patrones en esos datos y entonces aprenda a realizar una tarea. Voy a pasar un poco rápido, pero la idea es entonces, utilizamos muchos datos. El modelo o el algoritmo aprende los patrones de estos datos y luego permite clasificar o obtener, por ejemplo, el estimado de cuánto se va a vender una casa, realizar tareas predictivas. Entonces, voy a pasar rápido, pero quiero hablar un poco de los próximos pasos, o a dónde va la IA, o a dónde creo yo que es a donde va a ir por ahora. Bueno, el santo grial de la inteligencia artificial es algo llamado inteligencia artificial general. ¿Qué nos viene a la mente cuando decimos general? Bueno, algo que aplica a muchos ámbitos. La IA actual está muy lejos de eso, es muy poco flexible. Entonces, la IA actual se vuelve muy buena en identificar una enfermedad, pero es muy mala identificando otra. Entonces, eso no es general, y nosotros los humanos no somos así. Nosotros aprendemos un idioma y tenemos la capacidad de aprender otro. Entonces, ¿a dónde se está encaminando la investigación de inteligencia artificial? Pues precisamente a inteligencia artificial general. En el ejemplo que tenemos acá, tenemos a Deep Blue, que fue un agente inteligente que venció al campeón mundial de ajedrez. Pero resulta que Deep Blue no puede jugar Tic-Tac-Toe, que es un juego mucho más sencillo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo exacto del estado actual de la IA. La IA actual no generaliza, no es flexible. Y la inteligencia humana sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es inteligencia artificial basada en neurociencias y el cerebro. Entonces, ese es el enfoque que creo yo que deberíamos de tomar o a donde deberíamos de apuntar. Y de hecho, DeepMind, que es el estudio de Londres, posiblemente el más exitoso en la actualidad de inteligencia artificial, ellos a esto lo están apuntando. Ellos en sus equipos no solo contratan ingenieros, sino que contratan también a gente de neurociencias para llegar a esto. Y esto, bueno, yo he estado estudiando un poco esto recientemente y lo que estamos viendo ahí, aunque no se alcanza a ver, es una imagen del cerebro de un área que se llama hipocampo. El hipocampo es el área del cerebro que está relacionada a la memoria y a la intuición. Entonces, esta gente de DeepMind ha utilizado simulaciones del hipocampo para lograr modelos extremadamente asombrosos. De hecho, si van a tener la oportunidad de estar mañana, yo voy a hablar mañana precisamente de uno de estos modelos en la noche.
¿Y cómo está logrando DeepMind esto? A través de algo llamado aprendizaje por refuerzo. Entonces, aunque Deep Learning tiene mucha popularidad y está sirviendo mucho actualmente, por favor, no descuidemos el aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, ya que es la forma en que vamos a llegar a la inteligencia artificial general. Y ya hay una prueba de esto. ¿Por qué? Porque así es como funcionamos nosotros. La biología es la prueba de que el aprendizaje por refuerzo es la clave para lograr la inteligencia artificial general. Entonces, por favor, no descuidemos y no perdamos de vista a reinforcement learning. A pesar de que Deep Learning tiene mucha popularidad, este va a ser el método que posiblemente nos va a llevar al santo grial de la inteligencia artificial. Y a manera de resumen, ya se está terminando el tiempo, el reinforcement learning se basa en castigos y recompensas. A diferencia del aprendizaje por refuerzo de Deep Learning, perdón, al aprendizaje supervisado de Deep Learning, nosotros no necesitamos quemarnos 100 veces para que aprendamos que el fuego quema, sino que nuestro cerebro, el hipocampo precisamente, tocamos el fuego y nos adaptamos. Entonces, en eso se basa el aprendizaje por refuerzo. Y aquí tengo un pequeño chiste. Yo siempre a mis amigos solo hablan de Deep Learning y yo siempre les digo, por favor, hablemos también de Reinforcement Learning porque es el método que posiblemente nos va a llevar a la inteligencia artificial general. Y para cerrar, acá tenemos, no pensemos en los modelos de inteligencia artificial como las redes neuronales como un único bloque, que tienen un único fin. Pensemos que son piezas de Lego y que podemos combinarlos, y de hecho eso es lo que hizo DeepMind en el modelo que venció al campeón mundial de Go. Ellos combinaron redes neuronales y algoritmos de búsqueda, que es otra de las áreas de inteligencia artificial, y simulación por Monte Carlo. Entonces, lo que ellos lograron fue, combinando Deep Learning, aprendizaje por refuerzo, simulaciones de Monte Carlo y búsquedas, lograron crear una IA que venció al campeón mundial de Go, o al 18 veces campeón mundial de Go. Entonces, para cerrar, ¿qué cursos son importantes si a ustedes les interesa este tema? Bueno, ya lo mencioné, matemática, estadística, análisis probabilístico. De hecho, incluso se habla un poco de temas de investigación de operaciones, por ejemplo, cadenas de Markov, es algo muy utilizado. Entonces, y bases de datos, aunque no lo pareciera, los datos son el combustible que alimenta a los algoritmos inteligentes. Entonces, aunque no pareciera haber relación, por favor, estos temas o estos cursos son de suma importancia. Bueno, ahora sí para cerrar, ya lo he dicho como 3 veces, pero ahora sí para cerrar, estas noticias son completamente falsas. La inteligencia artificial actual no llega a este nivel. De hecho, dicen, Sofía es el primer robot ciudadano en el mundo de inteligencia artificial. Esto es completamente falso. Sofía tiene una robótica impresionante, sus gestos son impresionantes, pero no hay inteligencia artificial detrás de ella. Ella es simplemente una marioneta. Entonces, por favor, no nos dejemos llevar por estas noticias falsas. O como la noticia de que Facebook tuvo que matar a unos agentes inteligentes que inventaron su propio idioma. Esto también es completamente falso. De hecho, en el ejemplo que les mostré, donde yo hice un agente que escribe historias de miedo, cuando el agente era muy malo, escribía cosas sin sentido. Y yo se lo enseñé a unos de mis amigos, me decían, ¿vos qué está escribiendo? ¡Qué miedo! No, hombre, está escribiendo así porque no sirve. O sea, si está escribiendo eso es porque está malo, no porque está inventando su propio idioma. Entonces, ahora sí, para cerrar, estas son noticias completamente falsas que pueden crear a las personas ideas falsas de la IA. Entonces, muchas gracias. Fue un placer para mí estar con ustedes hoy.